En la clase de hoy vamos a explicar la diferencia entre la organización formal e informal de la empresa. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que la manera en la que se relacionan las diferentes personas que integran una empresa es totalmente clave para los resultados de la misma, ya que en buena medida la productividad, es decir, cuánto son capaces de producir los trabajadores, si están motivados, si hay buena comunicación, etcétera, va a depender de este tipo de organización. Y lo que nos debe quedar claro es que parte de la manera en la que se relacionan los trabajadores sí que va a depender de la empresa, pero que otra parte va a surgir de manera espontánea. Y esta es precisamente la diferencia entre organización formal e informal. Y vamos a ver cada una con más detalle. Empezamos por la organización formal. La organización formal viene establecida por la empresa y supone básicamente decidir cuál es la estructura organizativa de la misma. Esta estructura la determina la dirección de la empresa y tiene que ser aceptada por todo el mundo, es decir, no hay ninguna discusión. Bueno, ¿en qué se basa estas decisiones sobre estructura organizativa? Pues principalmente hay que tomar tres grandes decisiones, que sería, en primer lugar, las responsabilidades, luego los departamentos y luego la jerarquía. Las responsabilidades sería definir qué tareas hay que hacer en un puesto de trabajo y cuáles son las funciones de cada uno de los trabajadores. Los departamentos sería cómo se organizan en diferentes secciones los diferentes trabajadores, pues por ejemplo, departamento de marketing, departamento de contabilidad, departamento de producción. Y por último, la jerarquía, que sería determinar la autoridad, quién manda sobre quién. Y esta estructura organizativa muchas veces se representa a través de organigramas, que vamos a ver tranquilamente en la siguiente clase. Bueno, aquí fíjate que yo he puesto el organigrama de la empresa de mi amigo Edu, el flaco. Él aparece ahí, el primero, porque es el jefe de la empresa, es el director general. Fíjate que en este organigrama vienen establecidos los tres elementos de la estructura organizativa. Vienen las responsabilidades, los departamentos y la jerarquía o autoridad. Bueno, las responsabilidades, ¿dónde están? Pues fíjate que tenemos ese cuadrito blanco que dice cada trabajador que tiene que hacer. Bueno, en este caso, por ejemplo, Edu pone que tiene que tomar las principales decisiones de la empresa. Claro, pues para eso es el jefe. Pero luego vemos cómo cada uno de los demás trabajadores, Daniel, Maite, etcétera, viene claramente cuál es su responsabilidad. Luego en verde vienen los departamentos. Esas diferentes secciones en las que se van agrupando todo el resto de trabajadores. Todos los trabajadores tienen que pertenecer a alguno de estos departamentos. En este caso, la empresa de Edu tiene el departamento comercial, el departamento de contabilidad y el departamento de producción. Y por último, podemos comprobar de arriba a abajo que viene la jerarquía, la autoridad. Pues en este caso, el director general, que es Edu, es el que manda sobre todo el mundo. Luego, él es el jefe directo que toma las órdenes sobre los tres jefes de departamentos, en este caso, Ana, Daniel y Maite. Pero luego vemos como cada uno de los jefes de departamentos pues tiene trabajadores a su cargo, bueno, menos ahí Daniel, que vemos que no tiene a nadie debajo de él, por lo tanto podemos ver claramente también esa autoridad, esa jerarquía. Si por ejemplo Edu cree que hay que hacer algo en el departamento de comercial, le dará la orden a Ana y luego Ana será quien tome las órdenes sobre María y sobre Pedro. Pero esta estructura organizativa, que es quien la determina la empresa, no es la única, sino que luego tenemos lo que se conoce como la organización informal. La organización informal son relaciones que surgen de manera espontánea porque las personas se relacionan más allá del puesto de trabajo, es decir, surgen amistades, la gente puede tener intereses comunes o simplemente a veces hay líderes naturales que la gente sigue. Y todo esto permite que los trabajadores se comuniquen más allá de la estructura organizativa. Bueno, esto es muy importante para la empresa y tiene que tenerlo en cuenta, principalmente por dos motivos. El primer motivo es porque la comunicación fluye mucho más rápida a través de estos canales informales. Por ejemplo, yo normalmente juego al pádel con mi compañero de instituto Richie. Yo soy el jefe de departamento de economía y él es el jefe de departamento de tecnología. Si yo, por ejemplo, quisiera realizar un determinado proyecto en el que yo diría, mira, Richie, vamos a hacer algún proyecto en el que, utilizando herramientas tecnológicas, vamos a investigar sobre algo de economía. Pues si yo utilizara la organización formal, tendría que esperar a que se convocara una reunión entre jefes de departamentos, que puede ser una vez al mes, entonces comunicarle que yo quiero hacer este proyecto, él a lo mejor tendría que consultarlo con otras personas y luego me respondería y podrían pasar pues tal vez muchísimas semanas. Sin embargo, como él y yo tenemos esta comunicación informal, que compartimos ese hobby del pádel, pues cuando acabamos el partido
y estamos echándonos una Coca-Cola, yo le puedo decir, oye Richie, pues mira, y si hacemos este proyecto juntos, y le puedo decir, pues me parece genial, mañana mismo empezamos. Por lo tanto, es mucho más rápido. Y una segunda razón es que en muchas ocasiones surgen lo que se llaman líderes informales, es decir, gente que independientemente de que tenga autoridad o no, por su manera de ser es capaz de influir en las otras personas. Vamos a verlo con el esquemita de la empresa de mi amigo Edu. Por ejemplo, aquí tenemos que Pedro y Daniel, aunque están en diferentes departamentos, desayunan juntos. Y luego, por ejemplo, tenemos a Maite y Ángela, que juegan también al tenis juntas. Pues fíjate que aunque en realidad la jefa es Maite y Ángela es una subordinada, es la trabajadora de ese departamento de comercial, si son muy amigas, pues tal vez Ángela tenga la capacidad de influir en las decisiones de Maite, aunque en realidad ella es la jefa y quien tendría que tomar las decisiones. En definitiva, que los directivos de la empresa, en este caso Edu, que es el jefe, tienen que tener en cuenta que existe esta organización informal y que en ocasiones la comunicación va por vías diferentes y que también pueden surgir líderes informales que influyan independientemente de la jerarquía que haya establecido él. Y con esto vamos a acabar el vídeo de hoy. En el siguiente que vamos a ver, pues vamos a ver precisamente esta forma en la que tenemos de establecer la estructura, estos dibujitos que son los organigramas. Así que ya sabes, lo vemos en la siguiente clase.